informe especial, que en realidad lo que no queremos es que usted se alarme, pero sí, por supuesto, es tomar las debidas precauciones para que queremos dar la bienvenida a nuestro especialista. Se encuentra con nosotros el doctor Esteban Ortiz. Doctor, ¿cómo está? Es un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Quisiera iniciar con una pregunta. Estuve leyendo un poco sobre el tema y decía que este es un virus que así no se empiece a tener ya los síntomas, ya se puede contagiar. Entonces, claro, tal vez puede resultar un poco más complicado por este tema, porque tú no te sientes con ningún síntoma, no tomas ninguna precaución, pero continúas en conexión con el resto de la gente y en ese momento también ya puedes contagiar a otra persona. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, este tema del coronavirus es un tema que nos mantiene actualmente en una preocupación importante a nivel ecuatoriano, porque no sabemos si es que en realidad tenemos un brote o no, y eso es algo que vamos a hablar seguramente un poco más adelante. Sobre el hecho de la incubación y cuánto tiempo se puede demorar un virus en replicarse lo suficiente como para enfermar, pues con la poca información que hay, ya que este es un virus nuevo y básicamente la información ha salido en un mes, ha salido lo que no ha salido para otras enfermedades en años. Se dice que en promedio son 5 días la incubación, puede ser tan temprano como 2 días y tan tarde hasta como 15 días. Por lo tanto, las personas que estuvieron en contacto con las personas enfermas pudieron haber estado en contacto con el caso cero o con el primer paciente que contrajo el virus semanas anteriores. Se dice en un estudio que salió hace 3 días en Science que el contacto inicial pudo haber sido en noviembre, ni siquiera en diciembre 31 como se dijo al comienzo, y claro, eso obviamente nos alarma un poco más porque la velocidad con la que se está replicando el virus pues no es la que nosotros conocemos actualmente, sino que la curva epidemiológica va creciendo y todavía no llegamos al pico máximo, ¿no? Perfecto, obviamente es por eso que nosotros estamos haciendo este informe, porque queremos que todos estemos muy bien informados sobre este tema, pero más adelante nosotros vamos a hablar de los síntomas, qué se desencadena, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, qué pasa en nuestro cuerpo, cómo poder darnos cuenta que cuando tenemos tal vez uno u otro síntoma para asistir al médico. Muchas veces nosotros optamos en automedicarnos. Si sentimos un poquito de fiebre, o si sentimos que nuestros hijos tienen un poquito de fiebre, tal vez sentimos que es una tos leve, no le tomamos la importancia que en realidad merece, y mucho más ahora. Más adelante nosotros vamos a estar hablando con nuestro especialista, por supuesto, de los síntomas del coronavirus para que usted pueda estar mucho más pendiente. Ahora nos vamos a una pausa comercial. Nosotros ya regresamos con más de Saboreando la Mañana y, por supuesto, vamos a continuar tratando este tema sobre el coronavirus, síntomas y tratamientos. Ya venimos. Informe especial. Informe especial. Muy bien, estamos de regreso en Saboreando la Mañana. Gracias a todos por estar pendientes acerca de este informe especial. Y nosotros continuamos con la entrevista al doctor Esteban Ortiz. Mi querido doctor, yo estaba leyendo acerca de que, bueno, esta enfermedad del coronavirus nace en Wuhan, un mercado en China, donde se podía conseguir más de 120 especies animales en carne, donde unas se las comía crudas, otras no, y no había muy buena salubridad, por decirlo así, en ese lugar. Al principio, cuando apareció el coronavirus, estaba viendo que las investigaciones estaban arrojando que tal vez estaba arrojando que un 20% de probabilidades podría ser de la serpiente el virus. Como asunto, estábamos comentando acá en corte, el SARS, una influencia que también tuvimos hace algún tiempo, descubrieron 3 años después que venía del murciélago. ¿Cómo va el tema ahora del coronavirus después de que ya descartaron a la serpiente, siendo como el origen de esta enfermedad? Voy a tratar de ser muy didáctico en este sentido y básicamente, ¿qué es lo que sucede? Los animales tienen enfermedades virales, bacterianas o parasitarias propias de cada uno. Propias de cada especie. Pongo el ejemplo que no es verdad, aclaro, de la fiebre aftosa que está en las vacas. Las vacas tienen fiebre aftosa, al ser humano no le da. Si es que yo convivo con unas vacas muchísimo tiempo y de repente la aftosa salta al ser humano, se llama una zoonosis. Esa zoonosis, esa enfermedad de un animal que salta a un ser humano,
se da en condiciones propicias para que se dé ese salto. Si yo no vivo al lado de un animal, si yo no consumo animales crudos, si yo no estoy comiendo, visitando estos mercados húmedos de China, pues el riesgo es mínimo que exista esta conexión. En China, pues se dan las condiciones propicias. ¿Por qué? Porque tenemos millones de personas en un solo lugar, una ciudad muy conglomerada, básicamente mercados como los que tú dices, 120 especies de animales silvestres, de animales domésticos, que se los comen crudos, cocinados. Entonces, con la sangre, las con tanto la sangre, encontró por ahí el camino perfecto para pasar al ser humano. ¿Sabemos de dónde saltó? Todavía no. Hay reportes que hipotetizan que básicamente viene o de la serpiente, o del murciélago, o de aves silvestres, porque hay 22 tipos de genes o material genético en realidad de estos animales que concuerdan con el virus. Entonces podría ser básicamente de cualquier animal de estos 22 que se sospechan, ¿no? O sea, claro, el estudio en realidad todavía es bastante amplio para poder detectarse, como se dice, habían tantos animales, la insalubridad también que lo acompañaba, entonces por supuesto hay que hacer un estudio para saber exactamente de qué animal se originó, pero doctor, se está tomando las medidas de precaución en todos los países, y hablamos obviamente del nuestro, que es el caso que obviamente el país donde vivimos, se están tomando las medidas apropiadas para lograr parar, para tratar de controlar, porque por supuesto, ¿qué es lo que sucede con las personas, con los especialistas que están tratando? Todavía no se sabe exactamente, pero ¿qué sucede con ellos? ¿Cuál es la precaución que tienen que tomar? Y de ahí, obviamente, con el resto de la población. Bueno, el mundo está en alerta. Obviamente, yo creería que en este punto todos los países deberían estar ya haciendo sus cercos epidemiológicos, deberían estar controlando sus puntos de entrada principales, puertos, aeropuertos, fronteras, para precisamente tratar de hacer un tamizaje grande en pacientes que puedan tener riesgo. Gente que viene desde China, gente que viene desde Asia, gente que ha estado en contacto con alguno de estos mercados, algún familiar de algún paciente diagnosticado, etcétera, etcétera. Es importante recalcar que cada país tiene la obligación de generar sus propios casos, la definición de un caso, y eso es algo importante porque en el Ecuador se hizo la definición de caso y básicamente todo caso sospechoso es una persona que haya estado en China en los últimos 15 días que presente síntomas respiratorios o, y aquí cabe recalcar, personal médico que haya estado en contacto con un paciente sospechoso o que tenga SARS. En el Ecuador el paciente que está en el Eugenio Espejo tiene SARS, que no es otro virus, sino tiene la progresión final de la enfermedad, que es básicamente el síndrome agudo de insuficiencia respiratoria grave. Entonces, en este caso, pues, en el Ecuador tenemos varios casos sospechosos. ¿Qué tiene que hacer un personal de salud, el personal sanitario? Obviamente entendiendo que hay saltos tecnológicos y económicos entre países del primer mundo y el Ecuador o los países sudamericanos, se entendería que al menos deberíamos tener protección personal eficaz cada una de las personas que está en contacto directo con el paciente, trajes hazmat, que sería lo ideal, estos trajes que ustedes seguramente habrán visto en otros países que parecen astronautas, sería lo ideal. Eso sería lo ideal para... Sería lo ideal, y sé que hay uno en el Hospital Metropolitano, no conozco si es que hay uno en los hospitales públicos, pero básicamente si es que no hay estos trajes, pues el manejo debería ser trajes de protección, al menos de barrera, mascarillas especiales, que esto es muy importante, no todas las mascarillas sirven, sino unas que se denominan N95, y desde ahí para arriba, ¿no? Completando un poquito lo que estaba diciendo, digamos, o llegando como una conclusión. El mundo es gigantesco y las personas viajan. Quizás el avión no venga directo de China, sino se hace escala en Madrid, de Madrid viene Ecuador. O en los aeropuertos. En los aeropuertos internacionales, capaz no son vuelos directos y hay siempre las escalas que son importantes, sobre todo para venir a Ecuador. Pero Ecuador, en conclusión, está preparado en el tema de salud pública y incluso también salud privada, para cualquier tipo de estas epidemias que pueda aparecer hoy o mañana o en algún futuro. ¿Tenemos algún centro de estudio? O pasa que a veces nos toca enviar las muestras de otro país, a que vengan, no tenemos los buenos controles y eso. ¿Estamos preparados para una epidemia o no en Ecuador? Bueno, obviamente no quiero ser pesimista y tampoco emitir juicios de valor, pero creería que se puede mejorar, obviamente. Básicamente, ¿estamos preparados, sí o no? Yo creería que hemos demostrado tal vez que nos agarró un poco por sorpresa. Deberíamos haber estado haciendo simulacros y deberíamos hacer simulacros todo el tiempo con este tipo de casos. Si es que viene el ébola estaríamos complicados y claro, el diagnóstico en el Ecuador todavía no lo tenemos, cosa que demuestra que nos hemos demorado un poco en conseguir estos cebadores o primers y claro, a la final los detectores de temperatura en los aeropuertos, los detectores masivos de posibles casos con enfermedades respiratorias no están funcionando, tengo entendido, en los aeropuertos.
la población que nos ve y que nos escucha podría decir, ¿estamos preparados? Pues yo tengo mi opinión personal, ustedes saquen las suyas, ¿no? Claro, ahí ya le toca a cada uno en realidad, pero también pensaría que no, y es algo bastante importante y en lo que sí se debería trabajar realmente, pero nosotros más adelante vamos a continuar tratando, por supuesto, este tema junto a nuestro especialista, pero ahora es momento de conocer un poco más del virus, de este coronavirus, que en realidad sí nos tiene a todos en alerta. Vamos a conocer cuáles son los síntomas y cuál sería el tratamiento. Veamos. Informe especial. Muy bien, estuvimos escuchando en la nota un poco sobre los síntomas que tiene el coronavirus, pero doctor, yo quisiera que me explique un poquito algo que yo creo que la gran mayoría tenemos como ese susto y ese miedo, es que tal vez si vamos a algún hospital, alguna clínica, solamente con el hecho de estar con gente que esté a nuestro alrededor, tal vez estornudando, tal vez tosiendo, entra este cierto pánico o este susto. En realidad, si el virus si alguien estornuda, tal vez donde está Martín, ¿me puede contagiar o en realidad tendría que ser... o en realidad tendría que ser muy cerca como para que haya este contagio? ¿Cómo es el contagio en realidad? Y si sirven las máscaras a las que nosotros, pues las que compramos en una farmacia, que son las normales, ¿sirven o no nos sirven de nada? Bueno, la transmisión tiene mucho que ver con el índice de transmitibilidad y de infectividad que tienen los virus. Por ejemplo, si él estornuda y tendría coronavirus, se dice que el factor, esta es una métrica internacional que se denomina R0, es de 1.4 hasta 2.5, comparando con, por ejemplo, el sarampión, que es de 30. ¿Qué quiere decir eso? Que de un caso primario en este coronavirus podrían salir hasta 3 casos secundarios, pero en un caso de sarampión podrían salir 30. No necesariamente me va a contaminar si es que yo estoy al lado de una persona enferma. Aquí vienen los factores de riesgo. Estoy sano, tengo 85 años o más, tengo 5 años o menos, tengo algún proceso quirúrgico reciente, alguna enfermedad crónica, todos esos son factores de riesgo. Ir a un hospital, no solo por el coronavirus, en general es una fuente de posibles patógenos que inclusive son más resistentes a antibióticos que los que están en la naturaleza, si se quiere. Entonces, claro, el llamado a la ciudadanía es, si no está enfermo, pues no vaya al hospital. Si es que tiene que visitar un familiar, pues vaya una persona, no vaya toda la familia. La cultura ecuatoriana a veces me operan todos a mí y vamos 15 personas. Claro. Nace el hijo, van 15 personas a verle. Entonces evitemos ese tipo de cosas. Obviamente, si es que uno no está enfermo, no acuda al hospital. Trate de evitar lugares que sean muy conglomerados, estaciones de tren que sean cerradas, de buses. Obviamente el uso de la mascarilla que tú bien decías, no es efectivo para parar el virus, porque el virus atraviesa con mucha facilidad este tamaño de cocido, si se quiere, o de partículas, pero es importante para detener la saliva de otra persona. Entonces sirve como mecanismo de barrera para la saliva o las partículas de aerosol que el enfermo saca o que la gente que está al lado podría recibir, ¿no? Doctor, es muy importante lo que estaba diciendo, las indicaciones, un poco cambiando el tema, pero es muy importante también para esto. Yo creo que acá en Quito, sobre todo en la sierra y todo, la gente está acostumbrada a que me da gripe 2, 3, 4, hasta 5 veces al año y es lo normal. Cuando yo estaba leyendo que eso no es lo normal, a uno en el año deberían darle entre 1 a 2. ¿Qué estamos cometiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿O cuál es nuestro error como ciudadanos? ¿Por qué no está tanta gripe? Esto es un factor, dice que si yo me estoy con el coronavirus, si me están dando 5 gripes al año, significa que mis defensas están muy bajas y podría contagiarme de coronavirus. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en alimentación, todo, para que no sea tan común las gripes que nos dan acá, que estamos muy acostumbrados? Bueno, precisamente estamos nosotros en la Universidad de las Américas, donde yo trabajo, estamos haciendo un estudio bien interesante sobre la relación que tiene el clima con las enfermedades respiratorias. Hay que entender que virus hay respiratorios, mínimo hay 50 virus que nos pueden enfermar cualquier etapa del año. Yo no creo que tenga mucho que ver con la inmunidad de cada uno, sino más bien tal vez puede ser el clima, que eso es lo que estamos investigando, si es que el clima en la altura es más propicio para que se propague el virus, o como yo creería que es más probable, básicamente la cultura nos lleva a que si yo estoy enfermo y estoy con rinorrea y con un poco de tos, pero mi jefe es un poco mal genio y bravo, voy al trabajo. Y claro, y mi jefe va a su casa y de ahí el hijo del jefe va al colegio porque la mamá no le gusta que falte. Entonces la gente no tiene esa cultura de decir, estoy enfermo, me quedo en la casa. ¿No? Esa conciencia de ver en Asia, donde la gente usa mascarillas porque está sano, simplemente usa por usar, tal vez por el smog, pero también por este tipo de contacto cercano con personas que puedan estar enfermas. Entonces, claro, en Quito, como tú lo dices, podría haber en promedio 5 enfermedades respiratorias leves en general, pues muchas de estas por un resfriado común tal cual. ¿Por qué?
yo creo que podría ser por la velocidad con la que nosotros mismos transmitimos el virus. Yo estoy un poquito enfermo, pero igual me voy de fiesta. Estoy un poquito enfermo, pero igual me voy a verle a mi primo que está en este lado y ya, pues uno empieza a esparcir el virus. Bueno, y hay que tomar conciencia, obviamente, de este tema, pero también más adelante nosotros vamos a continuar hablando de este tema y qué sucede aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con las autoridades? El día de ayer se dio una rueda de prensa y en realidad no conocemos la verdad. Totalmente no sabemos qué es lo que pasa. Los exámenes todavía no llegan, como se mencionaba hace un momento, no llegan de Atlanta. Se mencionaba hace un momento que aquí en nuestro país no estamos listos, no tenemos todavía tal vez estos laboratorios que se necesita, que obviamente deben costar miles y millones de dólares, pero es en realidad bastante importante para poder tener una población tal vez un poco sana y tranquila. Más adelante nosotros vamos a estar hablando sobre este tema, qué es lo que pasa aquí en nuestro país y por supuesto conocer más del coronavirus. Más adelante regresamos con más aquí en Saboreando la Mañana. Informe especial. Informe especial. Informe especial. Estamos de regreso, muchísimas gracias por la sintonía, por estar pendientes, por informarse junto a nosotros acerca de lo que está pasando en el mundo con el coronavirus. Importantísimo la nota que vimos hace poco, importantísimo. Si usted quiere prevenir cualquier cosa, cualquier enfermedad, son reglas básicas que uno tiene que hacer, las costumbres, que es lavarse las manos constantemente, usar pañuelos, en el momento de estornudar, el momento de toser. Estamos a veces acostumbrados que estás en el bus, estás en el hospital y la gente tose o estornuda así nomás. Importantísimo, siempre cubrirse, llevar un pañuelo, que el virus o que el estornudo de la salida no se propague para las demás personas. Evitar siempre estar ventilando los ambientes, porque ahí son cultivos de las enfermedades. Mi querido doctor, ¿se nos puede dar más recomendaciones para siempre estar sanos, aparte de las básicas que yo acabo de dar? Bueno, en general, como para cualquier otra enfermedad respiratoria, básicamente uno necesita tener medidas de prevención. Tú bien lo dijiste, el lavado de manos es lo más eficaz que hay. No compartir alimentos con personas que podrían estar enfermas, no tal vez usar los mismos cubiertos, los mismos utensilios, obviamente no tener un contacto cercano físicamente con alguien que esté enfermo. Aquí en el Ecuador nosotros, por la cultura, pues llegas a una reunión y saludas con abrazo y beso a las 20 personas que están ahí. Y claro, en estas épocas de brotes y básicamente de enfermedades respiratorias, se recomienda que se trate en lo posible pues de mantener cierta distancia, no visitar personas enfermas, obviamente alimentarse bien, estar siempre hidratado, usar mascarilla, como les decía, no para evitar el contacto del virus porque el virus pasa, sino para evitar que mis gotas de aerosol salgan o que entren las gotas de aerosol de otras personas, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es lo que está pasando aquí en nuestro país? A continuación vamos a ver una nota precisamente sobre este tema. Muchísimas gracias al Departamento de Noticias de TVC. Informe especial. En medio de la expectativa sobre los resultados del primer caso sospechoso de coronavirus en el país, el Ministerio de Salud se pronunció. Hasta el momento no tenemos los resultados del examen de laboratorio que fue enviado al Centro de Prevención y Control de Infecciones ubicado en Atlanta. Esto es porque este CDC procesa y receta las pruebas de los países de América, incluidos los Estados Unidos. Eduardo Castro, médico tratante del Hospital Eugenio Espejo, aseguró que el estado de salud del ciudadano chino es crítico. Se encuentra asistido por una máquina de ventilación mecánica que le permite respirar. Existe compromiso hemodinámico que se llama, o sea, compromiso de varios órganos. Las escalas de mortalidad son muy altas, ¿no? Existe mucha probabilidad de que el paciente pueda fallecer. En cuanto a los pasajeros del avión que viajaron junto al paciente, se indicó además que se está haciendo el seguimiento correspondiente y que hasta la fecha no presentan síntomas. Las dos personas que estuvieron en contacto directo con él, le hacemos un seguimiento con el equipo de epidemiólogos, hacemos un seguimiento diario. Ellos están en un aislamiento en sus domicilios y se encuentran también sin síntomas. Sin embargo, en la capital se descartaron 2 posibles casos más.
Se trata de una profesional de la salud que estuvo trabajando en el Eugenio Espejo, haciendo una pasantía, regresó a nuestro hospital y al regresar a nuestro hospital presentó síntomas respiratorios, los cuales ya nos dieron el resultado, que se trata de una influenza B. Y el otro caso es un niño que fue al Hospital del Sur, ¿no? Y una vez más se ha confirmado que no se trata de coronavirus, sino de un virus de influenza. Los resultados, aseguran, se darán a conocer apenas se los tenga, informó Marilyn Jaramillo. Informe especial. Muchísimas gracias al Departamento de Noticias de TVC por la nota. El día de ayer se realizó esta rueda de prensa. En realidad no se conoce todavía qué es lo que sucede que con este paciente. Tenemos que estar a la espera, por supuesto, los resultados de la persona que estuvo en contacto, de la profesional de la salud que estuvo en contacto. Se dice que fue influenza tipo B, así que bueno, por ese lado se descartaría también que tenga coronavirus o SARS en realidad. Pero doctor, yo quisiera que usted nos ayude con una conclusión final, obviamente para que la gente pueda también estar tranquila, porque no se trata, lo que nosotros hacemos y lo que también se está realizando en otros medios de comunicación no es de alarmar a la gente, sino de tomar las precauciones necesarias como población, obviamente con nuestros hijos, que son los más pequeñitos de la casa, y por supuesto con nosotros también, los adultos. Así que si me puede ayudar con una conclusión final sobre el tema. Bueno, la conclusión final y mi recomendación es, la gente tiene que guardar la calma. No hay coronavirus todavía hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente se alarma, no quiere ir a comer esto, no quiere ir a comer el otro. La comida no tiene nada que ver en este punto en el Ecuador con el coronavirus. Entendamos que se transmite por vía respiratoria y de humano a humano. Entonces, tratándole como cualquier enfermedad respiratoria, pues básicamente prevención cuando uno está en la casa, el aseo normal de los lugares donde tal vez estuvo el paciente enfermo, el paciente con gripe, ventilar los cuartos, limpiar, usar cualquier tipo de producto de limpieza. Cuando uno sale por alguna necesidad, usar mascarilla si es que uno está enfermo. Si es que uno está sano, obviamente alimentarse bien, dejar de fumar, que es una recomendación que siempre se la da. Obviamente lavado de manos constante, si es que no tiene agua corriente en ese momento, pues el uso de estos geles antisépticos, no ir a visitar a pacientes en los hospitales, no tal vez evitar lugares muy conglomerados que estén cerrados y claro, de ahí en adelante básicamente esperar. En el Ecuador fallece más gente por accidentes de tránsito, infarto de miocardio y diabetes todos los días que por inclusive influenza. Entonces guardemos la calma y no nos preocupemos. Estemos calmados, llevemos las precauciones siempre, lavarse las manos. Si usted va a viajar, hágalo con las precauciones debidas, estar bien con su salud. Pero para conocer un poquito más acerca del coronavirus, si es que yo llegara a contraer el coronavirus, ¿en cuánto tiempo yo ya podría ver los síntomas y en cuánto tiempo yo podría contagiar a las demás personas? Bueno, la información disponible que viene de algunos artículos que han salido esta semana dice que puede ir desde los 2 días hasta los 7 días el periodo en el cual ya tienes molestias, ¿sí? La incubación puede demorarse a veces hasta 14 días y por eso se nos dificulta saber qué casos son casos sospechosos o no. Y claro, hay que entender que la mayor probabilidad de contaminar a las personas que están al lado de uno es básicamente cuando uno está estornudando, tosiendo y con dificultad respiratoria. Si yo no estoy tosiendo, no estoy con fiebre y no estoy estornudando, así tenga el virus adentro, en ese momento no estoy contaminando al mismo nivel que una persona que estornuda o tose, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de eso. Muchísimas gracias a nuestro especialista por estar junto a nosotros, doctor. Muchísimas gracias por todas sus recomendaciones, por todos sus consejos. Nuestra obligación también es informar. Usted sabe que somos un programa que le brinda muchísima diversión, pero creemos que el informar sobre este tema pues también es bastante importante. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Y ustedes en casita tienen que tomar todas las precauciones y bueno, obviamente hacer todo lo que el doctor nos mencionaba. Pero a continuación nosotros, gracias al Departamento de Noticias, también vamos a conocer qué es lo que sucede con los ecuatorianos que viven en China. Informe especial. Informe especial. Esta es la residencia donde yo vivo, que se llama Juan Shahuatín. Aquí anteriormente había personas que salían, estaban aquí en el patio, pero por esta emergencia no hay nadie.
Este es el relato de Marcelo Toalombo, estudiante ecuatoriano radicado desde el 2017 en Wuhan, ciudad china donde se originó el coronavirus. Nos contactamos con él para conocer cuál es la situación actual y cómo se vive la cuarentena para evitar más contagios. Básicamente lo que nos han dicho es que tenemos que estar en aislamiento. Tenemos que utilizar mascarilla en el momento que tengamos que salir de nuestras habitaciones, utilizar desinfectante, lavarnos bien las manos, con el fin de evitar contagiarnos y que también este virus se propague más. El ambateño se encuentra actualmente estudiando un PhD en Tecnologías de Información y Comunicación. Realizó un recorrido por las instalaciones de su universidad, las estaciones del metro, plazas y lugares que suelen ser concurridos. Las calles principales se encuentran desoladas. Esta es la avenida Lou York, que está frente a la universidad. En un día normal esta avenida es súper concurrida. Hay bastantes vehículos, pero como pueden ver no hay nadie. Varios ciudadanos se han visto obligados a salir de sus casas para comprar víveres. Marcelo comenta que algunos de los centros comerciales abrieron sus puertas. No obstante, realizan chequeos de temperatura. Y al momento se encuentran todos los establecimientos están sin atención, salvo ciertos supermercados en los que se puede uno llegar a comprar lo que son abastecimientos para el hogar y también la alimentación. Marcelo es uno de los 9 estudiantes ecuatorianos que viven en el epicentro del virus y las circunstancias los ha unido más. Escribimos por chat y siempre nos damos apoyo mutuo, conversamos, a veces chisteamos, bromeamos, es para mantenernos siempre en estado de ánimo adelante siempre y poder salir de esta situación de emergencia en este momento. Aproximadamente 1.500 ecuatorianos que residen o se encuentran temporalmente en China no registran contagio de coronavirus, informó Priscila Cadena. Mi bomboncito de carne y hueso que se derrite. Momento de plato fuerte aquí en Saboreando la Mañana y tenemos invitados de lujo. Le damos la bienvenida a mi querido Oscar y también a Rosita, que nos acompañan hoy día desde la casa del Hornado Pastuso. El Hornado Pastuso es característico, ¿por qué, mi querido? Bienvenido. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación aquí a su prestigioso programa. Gracias. Sí, el Hornado Pastuso, la diferencia que tiene con el hornado tradicional es que tiene el caldito, que lo vemos aquí. Ah, mire, ¿ese caldito qué nomás lleva? Ese tiene esos son los ingredientes de la casa, ¿no? Bueno, lo general es de ajo, cebolla, lo que tiene todas las... Perfecto, pero el día vamos a preparar unas deliciosas papas con cuero. Así que, maestros, manos a la obra. ¿Qué necesitamos? Por favor, muéstrenos todos los procedimientos para que la cámara y la gente esté muy pendiente. A ver, abramos esto por acá. Cuénteme, ¿qué necesitamos para estas papas con cuero? Sí, al momento ya tenemos adelantado. Adelantemos. Por favor, muéstranos, ¿qué nomás hizo acá adelantado? ¿Qué es lo que hizo acá? Cuéntenos. Sí, aquí tenemos ya el cuero, está hirviendo. Le pusimos un poco de ajo, cebolla paiteña y bueno, está hirviendo para ya empezar a ponerle ya los toques finales de... ¿En cuánto ya podemos comenzar a hacer el procedimiento, siguiente paso en esto? Ya más después yo ya le pongo el maní y le pongo el achote en polvo. Perfecto, me está comentando que más adelante le van a poner el maní y el achote en polvo. Ahorita estamos esperando a que se cocine. Mientras tanto podemos ver todas las delicias que tienen por acá. Eso. Vamos a poner la receta para las papas con cuero para que ustedes estén muy pendientes. Es cuero de chancho, ajo, maní molido, cebolla paiteña, sal, papa chola, cebolla larga y achote. Esos son los ingredientes que vamos a utilizar para preparar papas con cuero. El procedimiento, lo que hizo primero, cuéntame, Oscar, cortó y ¿cuánto tiempo se cocina ahí el cuero? Sí, le cortamos la cebolla bien pequeñita, ¿no? Para que se diluya en la olla.
Perfecto. Le dejamos aproximadamente unos 30 minutos que se cocine el cuero hasta que se ponga un poco suave. Muy bien, se está cocinando eso, se está cocinando, mientras tanto vamos a seguir viendo lo que tenemos acá. Tenemos un caldo de patas, tenemos dapingachos. Más adelante continuamos con más de estas papas con cuero que están deliciosas, se están cocinando, pero ahorita vamos a Sala Odontológica con nuestra querida Cari y Emilio Yalca. Así es, llegó el momento de Sala Odontológica. Queremos dar la bienvenida al doctor Emilio Yalca, que se encuentra junto a nosotros. Mi querido doc, ¿cómo está? Es un gusto tenerlo aquí. Vamos a hablar el día de hoy de la sensibilidad dental. Esto que muchas veces al comer algo frío o algo caliente no soportamos porque tenemos una sensibilidad bastante fuerte. Primero, quisiera saber a qué se debe esta sensibilidad, doc. Doc, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días con todos. Pues sí, lo más importante va a ser primero identificar cuáles son los factores que van a provocar la sensibilidad para después de eso también pensar en cómo la podemos retirar. Normalmente el diente está cubierto por un esmalte. Este esmalte es el que permite que nosotros podamos comer cualquier cosa caliente o fría y que no vayamos a tener ningún problema de sensibilidad. La sensibilidad se presenta por un estímulo que se da hacia la parte de la pulpa. Se puede dar por diferentes factores: que se fracture el esmalte, lo cual podría ser, por ejemplo, la caries, o que se rompa algún lugar, o que la encía que está cubriendo la parte del cuello del diente baje por algún estímulo también físico que puede llegar a provocar que de esa manera quede expuesta la parte en la que está mucho más cerca de la pulpa y que esto sea lo que nos provoque la sensibilidad. Sensibilidad al frío y al calor, ¿de acuerdo? Doc, perdóneme que le corte solamente. Nos decían que comer limón con sal puede quitar el esmalte. ¿Esto es un mito? ¿Que sea un mito, por favor? ¿O es verdad? Es verdad, es verdad. ¡Ay, no! ¡Qué rico es el limón con sal! O en realidad los ácidos, como con un poquito de sal. Esto daña el esmalte de nuestros dientes. Claro que sí. Normalmente en los colegios, en las escuelas, están acostumbrados saliendo de la escuela a la señora que está vendiendo el mango con sal, el limón con sal, la grosella con sal, ovitos con sal, todo. Por suerte a mí nunca me ha gustado nada de eso, suerte, así Doc. que no he tenido problemas de sensibilidad. Pero esto es importantísimo porque en los niños chiquitos nosotros no podemos controlar esto. Entonces llegan, compran, comienzan a comérselo y en realidad lo que le pasa al esmalte es que el ácido del limón va a primero desmineralizar el esmalte. Y después de que lo desmineraliza, cuando nosotros nos comemos la sal, lo que hace es como que rayar el esmalte. Una exfoliación. Exactamente. Entonces, si el esmalte es el que nos protege y nosotros estamos actuando de una manera en la cual lo estamos desmineralizando para después de eso comenzar a rasparlo con la sal, lo que va a suceder es que el esmalte, de lo que es como un vidrio cristalino y con una superficie muy como un cristal, va a comenzar a tener como que unas ondas que son las que muestran que el esmalte comenzó a desaparecer. Doc, pero si ya llegamos a tener este problema, si ya existe este desgaste del esmalte, ¿hay algún tratamiento para poder tenerlo nuevamente? No, el diente, en el momento en el cual el diente se forma y en el momento en el que se forma nosotros lo tenemos que cuidar. Si es que tenemos diferentes factores que pueden llegar a hacer que el esmalte comience a destruirse, no es que con alguna alimentación o con algo el esmalte va a volver. Pero lo que sí nos tocaría sería por medio de odontología el trabajar para primero evitar quitar la sensibilidad. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, hacer terapia de flúor, colocar flúor en barniz, que es en el consultorio, o en cambio mandamos también otro tipo de medicación con flúor para de esa manera aumentar la cantidad de minerales que va a tener el esmalte y de esta manera como que sellar estos canalículos por los que está la pulpa para evitar que tenga sensibilidad, porque obviamente por la sensibilidad uno no va a poder comer nada, o sea, nada de frío, todo al clima, ni un cafecito, ni un té, nada. Entonces, esa es la primera. Después de eso, lo que toca es pensar en restauración, ¿de acuerdo? En el hecho de que pueden ser carillas o pueden ser simplemente restauraciones que cubran la parte de la superficie que ha sido destruida. El flúor lo único que va a hacer es ayudar a quitar la sensibilidad. Pero en cambio, si es que nosotros vemos clínicamente que ya tenemos una superficie que se ha destruido, lo que nos toca es hacer alguna restauración para reemplazar al esmalte. Como decíamos, el esmalte no va a volver a crecer, pero sí podemos reemplazar con materiales estéticos para que de esta manera no tengamos
aún sensibilidad. Doc, ¿y qué es lo que sucede con estos blanqueamientos? Porque muchas veces la gente después del blanqueamiento termina como, no puedo hablar, no puedo abrir la boca, porque claro, sientes como que el friecito no te permite y sientes se me fue la palabra, sensibilidad en los dientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el blanqueamiento? ¿Es bueno, no es bueno? Obviamente depende del especialista que te haga. ¿Qué es lo mejor? El blanqueamiento debe ser controlado y debe ser evaluado por medio del profesional para de esa manera decidir cuál de los blanqueamientos va a ser el ideal para el paciente. Digamos que contamos con dos blanqueamientos especiales, el blanqueamiento que es de consultorio y el blanqueamiento que es clínico, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos, si hay una persona que tiene bastante sensibilidad y es propensa a esto, un blanqueamiento de consultorio probablemente provoque que tenga mayor cantidad de sensibilidad a uno de casa, que es cuando mandan los acetatos para que se coloquen en la noche, unas horas, o sea, es más y esto suave. va a ser más suavecito para los dientes. Siempre acompañado de flúor. Nosotros en el consultorio siempre les entregamos a los pacientes un frasquito con flúor para que de esta manera puedan colocarse y evitar de esta manera que se continúe dando la sensibilidad. Se da por el hecho de que obviamente se abren los poros del esmalte para retirar cualquier impureza que existe por lo que nosotros tomamos o comemos, cualquier situación colorante. Pero lo más importante va a ser primero hacer una valoración. No les recomiendo para nada estos sistemas que están apareciendo en el mercado, que es como que cómpralo en el bazar de la esquina para blanquearte el diente y listo, porque puede llegar a provocar otros problemas que después van a generar que ahí sí tenga que ir al odontólogo y el odontólogo probablemente le diga, mire, ya dañó el esmalte, y el esmalte es lo más preciado que tenemos en los dientes como para solamente dejárselo a lo primero que nos aparece. Perfecto. La recomendación principal, la última, es que si es que nosotros tenemos sensibilidad, podemos comprar en la farmacia cremas dentales que son específicamente para la sensibilidad. Y además de cepillarnos con esas cremas, lo que podemos hacer es agarrar un poquito de la crema dental y colocarla en la zona en la cual estamos sintiendo que tenemos sensibilidad, de una manera tópica. Eso nos va a ayudar. Siempre la recomendación ir al odontólogo, pero si es que tenemos por ahí alguna molestia, crema para la sensibilidad y podemos aplicarla tópicamente. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Ya saben, lo importante y la primera recomendación es asistir donde el especialista, pero si por si acaso te dolió y no puedes ir donde el doctor, por supuesto hacer lo que el Doc nos dijo, pero siempre ir donde el especialista. Esa es la principal recomendación. Gracias, doctor, por estar aquí junto a nosotros. Los veterinarios, le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Andrés Fierro, más conocido como Doctor Animal. El día de hoy nosotros vamos a hablar de las enfermedades que les dan a nuestros animalitos, a nuestras mascotitas por estos cambios climáticos. Mi querido Doc, ¿cómo está? Bienvenido. Cuéntenos un poco qué es lo que sucede, al menos aquí en Quito. Frío, calor, nos afecta a nosotros, pero también sucede lo mismo con nuestros animalitos. Hola, muy buenos días con todos. Sí, es importantísimo el asunto de evaluar y chequear en nuestras mascotas. Nuestras mascotas, al igual que los seres humanos, se resfrían, ¿sí? Estos cambios bruscos de temperatura por lo general hacen que aparezca una enfermedad vulgarmente conocida como tos de perrera, técnicamente conocida como traqueobronquitis. Es una afectación de las vías respiratorias altas, que la sintomatología es que comienzan a tener una tos muy seca, no pueden desgarrar la flema que tienen, ¿sí? Y por lo general se hace mucho más aguda, se hace más fuerte en horas de la noche y en horas de la madrugada. Como a nosotros nos pasa, exactamente, ¿ya? Entonces el propietario comienza a preocuparse porque no le deja dormir en la noche, en la madrugada el perro es como que quiere vomitar y por lo general te llaman y te dicen, doctor, mi perro está que quiere vomitar, tiene arcada pero no vomita nada. Y se trata de una afectación respiratoria. Es producida por la bordetela, que es una bacteria que vive normalmente en el tracto respiratorio alto del perrito, pero por estos cambios de resequedad, frío, normalmente se exacerba la enfermedad, ¿sí? Y comenzamos con esto. El tratamiento no es complicado, no es complejo. Vamos a mandar antibióticos, mucolíticos expectorantes para que pueda eliminar la flema, antiinflamatorios para bajar el proceso de inflamación a nivel de la vía respiratoria alta, y también es importante las medidas de prevención que debemos tomar, ¿sí? El perrito, si vive en una terraza, si vive en un patio, es preferible que el perro no esté ahí, tenerlo bajo cuidado de que no reciba mucho sol, de que no reciba frío, de que no reciba lluvia, ¿ya? Si es que ya no pueden meterlo a casa,
tenerlo ahí, pero aislarlo del piso mojado, porque se moja sus patitas y esta humedad hace que pueda resfriarse la mascota. Doctor, ¿cómo podemos saber que nuestra mascotita está enferma, capaz de tener la temperatura elevada, está con fiebre? Porque no nos damos cuenta, quizás por el tema de la nariz, de la boca, la salivación, podemos darnos cuenta que quizás está por una fiebre, atravesando por una fiebre, o por un resfriado, o quizás por otra enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que podemos darnos cuenta cuando ya vemos que algo no está bien en nuestra mascotita? Mira, es súper importante porque todo lo que acabas de decir son mitos. La nariz seca, que está con mucha salivación y todo eso son mitos. En el perro la única forma de detectar que el perro está con temperatura es a través de temperatura rectal. Tenemos que meter el termómetro por vía rectal. Actualmente ya existen los termómetros de oído, que son especiales para perrito, que nos va a dar una idea. Pero el perro tiene una temperatura más alta que el humano. Cuando el perro está con fiebre, sucede algo muy típico y característico. El perro se queda echado, se queda deprimido, se queda sin quererse mover, no toma agua, no come. Ese es el principal síntoma que debe hacernos preocupar de que nuestra mascota está enferma. Pero el mito de la nariz, de la salivación, del jadeo, netamente es un mito que tenemos en nuestras mascotas. Ah, mira tú, yo también en realidad pensaba. En los gatos, a ver, el gato es un animal totalmente diferente. El gato normalmente es un animalito que te presenta síntomas cuando ya está muy avanzada la enfermedad, ¿sí? Perfecto. Ellos igual se deprimen, pero muy avanzada la enfermedad. Por lo general, estos animalitos, los gatos, lo que hacen y tienden a hacer es avisarte de cierta forma. Comienzan a orinar en un sitio, no defecan en su arenero. Esos son síntomas de que le está pasando algo al gato y hay que saber interpretar el lenguaje de la mascota. Muy importante. Una cosa importantísima, los perros tienen coronavirus, ¿sí? Pero afortunadamente en los perros está controlado porque tenemos la vacuna del coronavirus. La gente no tenga pánico de que su perro le puede transmitir la enfermedad, ¿sí? El virus del coronavirus del perro no se transmite al ser humano. Lo que está sucediendo a nivel mundial es una mutación de este virus. Entonces, pero sí es importante indicarle a la gente de que los perritos hay que vacunarlos para prevenir que el perro le dé, pero no significa que este coronavirus del perro pueda infectar al ser humano. Perfecto, muchísimas gracias a nuestro especialista por estar junto a nosotros, por todas las indicaciones y sobre todo cuidar de nuestras mascotitas, llevarlos a los chequeos necesarios y justos que tienen que hacerlos para nuestras mascotas, con los profesionales, con los veterinarios, para así evitar que se enfermen. De nuevo agradecemos a nuestro querido doctor animal Andrés Fierro por estar junto a nosotros y continuemos con más. Mi querida Cari, cuéntanos, ¿qué tenemos? Así es, papá, cumpleaños, feliz, estás de cumpleaños, esta semana estuviste los días pasados, estás de cumpleaños, hoy o mañana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escribirnos, por supuesto, saboreando@tvc.com.es si quieres festejarlo junto a nosotros y ganarte una torta deliciosa, espectacular, ya sabes, lo único que tienes que hacer es escribirnos, saboreando@tvc.com.es, enviarnos tu fotografía, cuántos años cumples y nosotros en vivo y en directo te desearemos feliz cumpleaños y participas en el sorteo de una torta deliciosa hecha por nuestro querido Gordito y la Carlita. No, ustedes no se alcanzan a imaginar esa delicia. Lo que tienen que hacer es escribirnos, ahí está el correo, pero también se viene Emprendedores este cafecito que tanto nos gusta a ustedes de emprendedor. Usted quiere estar aquí en Saboreando la Mañana en las instalaciones de TVC también. Tiene que escribirnos al mismo correo saboreando@tvc.com.es y por supuesto escribirnos cuál es su emprendimiento, pero no solo lo vamos a comentar, no solo lo vamos a decir, lo que vamos a hacer es que usted venga aquí, precisamente acá al estudio y nos explique cuál es su emprendimiento y por supuesto todos los televidentes puedan conocer acerca de él mismo. Escríbanos por favor, no está todavía, no está, pero yo se lo digo y es saboreando@tvc.com.es por cumpleaños y por emprendimiento. Regresa el cafecito. Ahora sí nosotros continuamos con el plato fuerte. Continuamos con más del plato fuerte junto a mi querido Oscar y mi querida Rosa. Estas papas con cuero, venga, acérquese para acá, mire. ¿Qué nomás ya hicimos acá la papa con cuero? Teníamos la cebollita, el cuerito que se estaba ablandando, ¿le agregamos qué?
Le agregamos el maní. Y un poquito de achiote. Por favor, ¿me ayuda con un micrófono, por favor? Que la señora no tiene, mi querida Rosita no tiene micrófono, por favor. Bueno, a ver, repítanos usted que usted tiene el micrófono. Sí. ¿Qué tiene? Maní. Le incorporamos el maní y achiote en polvo. Miren, así tiene que ser, este colorcito es. ¿Cuánto tiempo le dejamos acá hirviendo? Tiene que hervir unos 10 minutos adicionales a la media hora que ya hirvió anteriormente el cuero. Perfecto, 10 minutitos más. ¿Dónde podemos encontrar estas delicias, mi querido Oscar, para que la gente esté pendiente y pueda ver todo esto? Porque tenemos por acá los demás platos. ¿Dónde podemos encontrarlo? Sí, nosotros estamos ubicados en Carcelén Alto, en las calles Francisco del Campo y Alejandro Ponce Borja. Muy bien, ¿más sucursales? Solo esa sucursal de ahí tiene. Sí, al momento esa. Estamos ya pensando poner otra sucursal, igual en el norte, pero estamos haciendo el análisis. En eso, mi querida Rosita me sigue contando. Ahora sí, coménteme, que ya tiene el micrófono. Cuénteme nomás, ¿cuál es la receta, cuál es el truquito para este cuero con papas? Al rascancito se le pone el agüita, se le pone ajito, se le pone de ahí que hierva un poco, se le pone el cuero. El cuerito. Está hecho el cuero, ya está bien cocinado el cuero, entonces de ahí le pone el maní. Maní, mire, maní. El maní, de ahí le pone un poquito de achiote en polvo y de ahí ya ve que esa salsa con el cuero, le pone las papas ya cocinadas. Mi querida Rosita, ¿cuál es la papa indicada para que quede deliciosa? Porque hay tantas variedades de papas. ¿Cuál es la papa chola. La chola, la que sirva. Perfecto, ¿seguimos cocinando? ¿Está listo para servir o ya? Sí. ¿Listo para ya servir? mismo para servir. Eso, si podemos servirlo ya, así que se nos va acabando el tiempo, sirvámosle así como está, como para ver esto. Le incorporamos un poco a las papas. Ahí de que se está sirviendo este delicioso plato. Quiero contarles que el día de mañana es día de pecado, señor Quintana, día de pecado. Y también guitarreada de este guapísimo, espectacular Ricky Martin. Vamos a estar recordando. Ajá, sueña. Le juro, le confunde. Cuando yo voy a aeropuertos me dice Ricky Martin. Digo, no, Martín. Ricky Martin. Muy bien, por favor, necesitamos saber nuevamente que nos cuente la dirección para que la gente que está viendo en este momento pueda visitarlos. Sí, estamos ubicados en Carcelén Alto, en la calle Francisco del Campo y Alejandro Ponce Borja. Muy bien, comida tradicional que nos gusta muchísimo, ya pingachos, tenemos un caldo, caldo de patas, ¿no es cierto? No, los platos que tenemos al momento son el hornado pastuso con tortilla y con papa. El tradicional del carchi es con la papa, ¿no? Claro, con papita. Pero aquí a las personas les gusta con tortilla y incorporamos la tortilla al hornado pastuso. Muy bien, para todos los gustos. Tenemos también el sándwich pastuso, que es una innovación de nosotros, que le pusimos el hornado al pan y es el sándwich, y también tenemos muy buena cocina. Muy bien, el tiempo se acaba. Aquí están todos los platos, ustedes ya pudieron ver. También estuvo la dirección. Nosotros queremos agradecerles por estar junto a nosotros el día de hoy y gracias por esa sintonía. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana con otro programa. No se puede perder, los cumpleañeros se llevan el pastel y Ricky Martin. ¡Chao! Hoy estoy aquí y más.